No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Lo que expresaré en los próximos minutos hace parte del escenario académico y no está influenciado por ningún tipo de vínculo con la industria o con alguna institución. Este es el contenido de la actividad, cuyo principal objetivo de aprendizaje es conocer los diferentes mecanismos de las diferentes arritmias cardíacas y su clasificación. La parte del diagnóstico, pues después de la charla fantástica que hizo la doctora Jaramillo, pues es poco lo que le vamos a agregar a eso, pero pues vamos a hacer algunos apuntes para tratar de no repetir la misma información y aprovechar estos 20 minutos al máximo. Entonces iniciaremos con algunas definiciones y generalidades. De base partimos que hay un conocimiento previo de anatomía, fisiología cardíaca y electrocardiografía con base en lo que vimos en la actividad anterior, en la que espero que nos hayan podido acompañar también. Y igual vamos a hacer un repaso rápido para tratar de que queden todos estos conceptos claros. Posteriormente vamos a hablar sobre cada uno de los mecanismos descritos y vamos a finalizar con la clasificación y diagnóstico de las arritmias, dejando al final un resumen para no olvidar, que espero que sea muy útil para el desarrollo del resto de la actividad. Siempre recordar las 5 funciones principales de las células cardíacas. De estas 5 funciones, el cronotropismo y el tromotropismo son los que más vamos a tener en cuenta. El inotropismo, contractilidad, ya sabemos que es el grado de fuerza que puede vencer, que se necesita para vencer la resistencia vascular. El lucitropismo es la capacidad de relajación que tiene la célula bajo ciertos estímulos. Y el vasomotropismo o excitabilidad es la capacidad de las células de transmitir un potencial de acción para poderse excitar. El cronotropismo es de los puntos más importantes a tener en cuenta siempre que vamos a hablar de arritmias. Esto no es más que el automatismo o la capacidad que tiene el corazón de generar los impulsos que producen su contracción. Ya sabemos que dependiendo el área que estemos mirando, si estamos viendo el nodo sinusal, eso va a darnos unos impulsos por minutos de 60 a 90, si es el nodo AB de 40 a 60, si es el haz de His de 40 por minuto, y si son las fibras de His-Purkinje van a tener una frecuencia, una velocidad de disparo entre 15 y 20 por minuto. El dromotropismo es la capacidad de miocardio para conducir los impulsos. Ya sabemos que es diferente la velocidad de conducción en las aurículas a en el nodo AB, a en el sistema His-Purkinje y en los ventrículos. Todos estos factores pueden estar disminuidos o entorpecidos por algunos procesos que vamos a ver más adelante y que son los que conllevan a que puedan ocurrir alteraciones en este punto. Recordar además el sistema de conducción cardíaco. Aquí lo importante es recordar los diferentes puntos que tenemos. Ya sabemos que acá están las células especializadas en los nodos, especialmente en el nodo sinauricular, que es donde empieza el estímulo. A partir de aquí hay 3 vías internodales que son las que se encargan de llevar el impulso al nodo auriculoventricular, que son la anterior, la media y la lateral o posterior. Bachmann, Wenke, Vaquitorel. Esta de Bachmann, que es la anterior, también da una fibra que nos permite tener la conducción interatrial, que es importante cuando vayamos a ver algunos bloqueos interatriales que también están descritos. Posteriormente está el nodo auriculoventricular o de Ascot-Tawara, que se conecta directamente con el sistema His-Purkinje, y en el haz de His tenemos la rama derecha, que sabemos que es un solo fascículo, y la rama izquierda, que tiene 3 subdivisiones en importancia. Acá lo importante es recordar que el impulso va a viajar desde el nodo sinusal hasta el ápice cardíaco y hasta, digamos, las porciones más distales. Miren que acá no hay sistema de conducción especializado, entonces en esas zonas donde no hay un sistema de conducción especializado, el impulso se va a transmitir a través de los discos intercalares, que eso es muy importante tener en cuenta en donde no hay un sistema de conducción especializado. Otro punto importante a tener en cuenta son los potenciales de acción de la célula muscular cardíaca. Ya sabemos que el potencial de acción que más conocemos y es descrito es este de 5 fases, que es de la célula muscular clara, que empieza con la fase 0, que es la despolarización rápida, sigue con la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que es ya cuando vemos la membrana en reposo. Sabemos que los electrolitos involucrados aquí van a ser más el sodio en la fase 0 y en la fase 1, el calcio y el potasio en la fase 2, el calcio y el potasio en la fase 3, y en el potencial en reposo, pues vamos a tratar de volver otra vez a la regularidad de la membrana con relación a estos electrolitos. Toda una alteración en alguno de estos electrolitos puede favorecer también a que haya alteraciones en el potencial de acción que conlleven a que tengamos una arritmia final. Sabemos que hay 3 tipos de células musculares: las del músculo auricular, las del músculo ventricular y las fibras musculares excitatorias o conductoras especializadas, que son las que hacen parte de las células automáticas. Los potenciales de acción van a ser diferentes. Miren que es diferente
el potencial de acción cuando vemos las células musculares ventriculares a cuando vemos las células musculares auriculares y cuando vemos las células automáticas. Estas últimas solo van a tener 3 fases y acá los electrolitos que van a estar más involucrados, más que todo van a ser el calcio, el calcio, el potasio, sobre todo, y el sodio en estadios iniciales también. En la comparación, ya sabemos que el potencial de acción va a variar dependiendo si estamos viendo miocardio contráctil o miocardio autoarrítmico. Y importante acá mirar que en la fase del periodo refractario, digamos que en la célula muscular contráctil la mayoría de las veces es prolongado, mientras que en el miocardio autoarrítmico esto no es significativo porque digamos, depende de los cambios de voltaje que se den dentro de la misma. La duración del potencial de acción va a variar dependiendo qué célula tengamos. Vemos cómo es más corto en el nodo sinoauricular y en las aurículas y es más prolongado en el ventrículo y el sistema de Purkinje, donde ese enlentecimiento pues favorece que haya una contractilidad un poco más pausada o más relajada para que se pueda excitar todo el tejido. Otro punto que es importante es que tenemos que definir dentro del potencial de acción unos periodos refractarios y esos periodos refractarios los vamos a dividir en absoluto, que es cuando aún con el estímulo más fuerte no puede haber ningún tipo de estímulo que genere un nuevo potencial de acción. El efectivo que incluye el periodo refractario absoluto y parte del periodo refractario relativo. Entonces, es decir, que en la fase 2 del potencial de acción podemos tener algo de periodo refractario relativo y por eso algunos estímulos lo suficientemente fuertes pueden llegar a desencadenar un nuevo potencial de acción. Después tenemos el periodo refractario relativo, que es ese periodo en el que si hay un estímulo lo suficientemente fuerte va a generar un nuevo potencial de acción. Y por último tenemos el periodo supranormal, que es aquel periodo donde un estímulo, incluso de menor intensidad al usual, puede generar un nuevo potencial de acción. Todo esto conlleva a que se dé, digamos, la conducción normal, que ya sabemos que está ejemplificada en las diferentes fases que vemos en el electrocardiograma y su representación de cada una de ellas con lo mismo. Hablando de definiciones puntuales, sabemos que arritmia es un trastorno de ritmo del corazón que va a estar más dado, más evaluado en ritmo, frecuencia cardíaca y regularidad de los latidos. El ritmo sinusal normal es aquel que tiene una frecuencia entre 50 y 100 latidos por minuto, en donde el nodo sinusal es el origen del latido cardíaco y que tiene las 4 características que dependen de la onda Pey, que nos hablan de que el impulso cardíaco se está propagando por el sistema de conducción normal y además la velocidad de transmisión del impulso cardíaco es normal. Tenemos bradicardia cuando tenemos una disminución, una lentitud de la frecuencia cardíaca por debajo de 50 por minuto y tenemos taquicardia cuando tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 por minuto. Uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de hablar de los mecanismos de arritmia es o la alteración en la formación del impulso o la alteración en la conducción del impulso. En el primer escenario vamos a tener más que todo trastornos en el sistema nervioso autónomo, que puede ser que la automaticidad normal se alteró o que puede haber una automaticidad anormal. Y lo otro, que hay una actividad desencadenada que genera un nuevo potencial de acción. Mientras que en la alteración de la conducción del impulso vamos a tener los bloqueos de la conducción y la reentrada. Entrando en materia con la automaticidad, es importante aquí aclarar que en condiciones normales, fisiológicamente, el estímulo simpático y el parasimpático van a tener unos cambios dentro de la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la contractilidad en general. Sin embargo, el parasimpático es el que regula la frecuencia cardíaca en reposo y el simpático es el que la regula cuando estamos en actividad. ¿Esto por qué es importante? Porque tener un buen tono simpático involucra tener una buena actividad o un buen control de la frecuencia cardíaca en reposo. Cuando tenemos un estímulo simpático, vemos cómo estos potenciales de acción de las células automáticas van a ser más rápidos, lo que va a conllevar a que la frecuencia cardíaca se aumente, mientras que cuando el estímulo es parasimpático, se va a enlentecer la velocidad de conducción y por ende también va a disminuir la frecuencia cardíaca. Además del estímulo simpático y los diferentes factores o neurotransmisores que están involucrados en la disminución de la frecuencia cardíaca y en el aumento de la frecuencia cardíaca, también tenemos que podemos tener una estimulación adicional por las catecolaminas que también nos va a llevar a tener un aumento en la frecuencia y en la contractilidad de nuestros pacientes. Hablando de las alteraciones en la formación del impulso, pues acá vamos a tener en resumen
que la automaticidad normal va a estar alterada cuando hay un aumento de la automaticidad normal del nodo sinusal, cuando hay un aumento de la automaticidad de las células marcapasos latentes que están en el resto de la aurícula, o también cuando hay una disminución de la automaticidad del nodo sinusal. Es decir, nos sirve tanto para pensar en taquicardia como para pensar en bradicardia. Y la automaticidad anormal es, digamos, aquella que se presenta porque o tenemos un compromiso a nivel del sistema nervioso simpático o parasimpático que condiciona que hay una respuesta inadecuada de uno de estos dos factores cuando se necesita. Hablando de la actividad desencadenada, pues aquí es importante diferenciar dos cosas. La primera, que tiene que ver con los pospotenciales precoces y pospotenciales tardíos, que no es más que decir pospotenciales precoces son los que se presentan en las primeras dos fases, en la fase 2 y en la fase 3 del potencial de acción, cuando hay un estímulo que, como decíamos, es lo suficientemente fuerte como para generar un nuevo potencial de acción, mientras que los pospotenciales tardíos se presentan en la fase 4 del potencial de acción. Con esto tenemos que en alteraciones de la formación del impulso hay 5 mecanismos que son los que están descritos y que debemos tener en cuenta al final. Tres de ellos dependen, cuatro de ellos dependen del automatismo, que esté anormal o que esté aumentado o disminuido el automatismo, y otro depende de la actividad desencadenada. Hablando de la alteración de la conducción del impulso, empezando con el bloqueo de la conducción, tenemos que para que esto se dé, lo que va a haber es una falla en la propagación del impulso por una de las vías o por uno de los elementos del sistema de conducción, y esto puede estar dado por alteraciones en la membrana celular, por trastornos en la eficacia del impulso, por alteraciones en la excitabilidad del tejido o por alteración en las uniones GAP. Estas podemos dividirlas o clasificarlas en función de dónde se dé desde el punto de vista anatómico, y podemos tener sinoauriculares cuando se da en el nodo sinusal, interauriculares cuando involucra la vía de conducción adicional que les mencionaba, auriculoventriculares cuando tiene que ver con el nodo AB, interventriculares cuando tiene que ver con la barrera eléctrica intraseptal, rama derecha, rama izquierda, de rama cuando involucra una de las dos ramas, y fasciculares cuando involucra uno de los fascículos de la rama izquierda. Los dos que están descritos son el antero superior y el posterior inferior. El septal, aunque está descrito con criterios diagnósticos, aún no ha sido aceptado por los facultativos en general. Otra forma de clasificar los bloqueos de la conducción es según la intensidad o severidad, y los podemos clasificar en de primer, segundo o tercer grado, al igual que los podemos clasificar en parciales o avanzados, y también los podemos clasificar en completos o incompletos, este último en función de cómo está el QRS. Si el QRS es mayor de 120 milisegundos, decimos que es completo, y si es menor de 120 milisegundos, decimos que es incompleto. El otro mecanismo, que es el de reentrada, acá lo importante es que este es el mecanismo que es responsable de la mayoría de las taquiarritmias que son relevantes dentro del punto de vista clínico. Estas van a ocurrir cuando el estímulo eléctrico no termina con el final de un ciclo cardíaco, sino que va a persistir y va a reexcitar las células como parte de su mecanismo de propagación. Este se puede dividir en de reentrada anatómica, de reentrada funcional, o que coexistan los dos mecanismos, tanto el anatómico como el funcional. Los criterios iniciales a tener en cuenta para hablar de la reentrada fueron propuestos en 1913 por el doctor George Mainz, y estos criterios van a involucrar factores tales como, inicialmente, que existan dos vías, una vía de propagación rápida y una vía de propagación lenta. O sea, que tengan velocidades de conducción y periodos refractarios diferentes, y que estén conectadas en forma proximal y en forma distal. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es que una de las vías tenga un bloqueo de la conducción que sea unidireccional. Es decir, cuando baje el impulso por esa vía, no pueda pasar porque existe el bloqueo. Y esto va a estar dado por la prolongación de los periodos refractarios o de los tiempos de repolarización de la vía. El tercer criterio es que la vía de conducción no bloqueada, esta que está acá, tenga una velocidad de conducción que sea más lenta, que sea lo suficientemente lenta para que permita que la vía que estaba bloqueada inicialmente se recupere, es decir, que ya se active nuevamente y pueda pasar el impulso por acá, o sea, tener la conducción retrógrada. Y el cuarto punto que es necesario es que el periodo refractario de la vía que estaba inicialmente bloqueada sea lo suficientemente corto como para permitir que cuando llegue una nueva despolarización se pueda generar otra vez el impulso. ¿Qué quiere decir esto?
que hablando de la reentrada, vamos a tener la vía lenta, la vía rápida y las vías van a estar abiertas en todo momento mientras llegue el impulso, teniendo en cuenta las características de cada una de ellas. Es decir, va a recircular, por decir, o va a reexcitarse otra vez y va a generarse un potencial de acción inicialmente en forma circular. Esto se puede dividir mediante estudios electrofisiológicos en macro reentradas o micro reentradas, que más adelante pues van a ver con más detalle cuando hablemos de taquiarritmias. Aquí es importante tener el electrocardiograma como herramienta diagnóstica y en el electrocardiograma pues recordar que podemos utilizar o valernos de la morfología del QRS para pensar en bloqueos de rama o fasciculares que vamos a ver más adelante, pensar en la duración del intervalo PR, del QRS y del QT como factores que pueden favorecer o influir al diagnóstico de las arritmias o a tomar decisiones en aquellos pacientes que pueden tener más riesgo de desarrollar arritmias, en el caso del QT corto y el QT prolongado. Recordar que la frecuencia cardíaca debemos basarnos en si es un ritmo regular o irregular para calcularla, dependiendo si es regular o no, utilizar el método para los ritmos regulares o los ritmos irregulares. Otro punto importante a tener en cuenta es el cálculo del eje eléctrico cardíaco, que esto nos ayuda más que todo cuando hay desviaciones a la izquierda o a la derecha a pensar en hemibloqueos. La localización de la región o de la zona o de la pared comprometida de acuerdo a las derivaciones que estemos viendo y con base en esto, pues responder todas las preguntas antes de volver a retomar el punto del diagnóstico o la clasificación de la arritmia. Entonces, para no olvidar, inicialmente recordar que partimos de una definición de bradicardia y taquicardia, que ya sabemos que bradicardia es todo lo que esté por debajo de 50, taquicardia todo lo que esté por encima de 100. Y a partir de allí vamos a hablar de las dos alteraciones, tanto de la formación del impulso como de la conducción del impulso. Cuando hablamos de la alteración de la formación del impulso, recordar las que involucran el automatismo, tanto en la disminución del mismo como en el aumento o la normalidad del mismo, y la actividad desencadenada como puntos a considerar en alteración de la formación del impulso. Y cuando hablemos de alteración en la conducción del impulso, recordar los bloqueos unidireccionales o las reentradas o los bloqueos de la conducción, dependiendo si estamos hablando de taquiarritmias o bradiarritmias. Y en cuanto a clasificación, pues recordar que podemos clasificarlo según la frecuencia cardíaca en bradiarritmias y taquiarritmias, como lo mencionamos, según el origen del ritmo cardíaco, en supraventriculares y ventriculares, dependiendo si utiliza las aurículas o el sistema de conducción que se encuentra en las mismas para generarse, o si utiliza solo el sistema de conducción que se encuentra a nivel ventricular, según la presentación, como la doctora Jaramillo nos contó un poco en su presentación, según la duración del QRS, que podemos definirlo como completo o incompleto, dependiendo si el QRS mide 120 milisegundos o más, y según la regularidad del QRS, pues podemos decir que son regulares o irregulares. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les comparto mi correo electrónico y el Twitter para que pues en cualquier cosa estemos en contacto. Muchísimas gracias.